mi nombre es Génesis y voy a hablar sobre los conocimientos que adquirí en la materia de cultura de la paz. Bueno, pues para empezar definimos qué es la paz, que vimos que esta no debe entenderse solo como la ausencia de conflictos, sino también como la ausencia de todo tipo de violencia, ya sea la estructural, la directa, la cultural, y vimos que existen dos tipos de paz, que es la paz negativa y la paz positiva. Yo entendía la paz negativa como algo que está superpuesto, algo que en realidad no es una paz como tal, ya que esta entiende la paz como la ausencia del conflicto, y esta va a ser frágil porque puede llegar a ser manipulada justo para llegar a justificar el tipo de violencia que mencioné anteriormente. Vamos a ver que esta se basa en el miedo y la represión en lugar de promover la justicia y la equidad. En cambio, la paz positiva es una paz basada en justicia, equidad y derechos humanos. Esta implica el respeto a los mismos y una solución pacífica de conflictos, inclusión y participación social. A lo largo de las lecturas vimos que la definición de la paz es inseparable del concepto de justicia, y este concepto es el que utiliza principalmente la UNESCO. Vimos que la investigación de la paz surgió a partir de la necesidad de encontrar un equivalente moral y científico al concepto de guerra, y en la búsqueda de esta definición hubieron varios personajes involucrados. Entre los más importantes para mí fue Constantino, que limitaba actos bélicos en periodos importantes y que definía solo ciertas causas por las que podría llegar a haber una guerra. Luego tenemos a Johann Galtung, que nos menciona que las culturas violentas no se pueden solucionar mediante violencia, ya que con esto lo único que haríamos sería crear como un círculo vicioso en el que reforzaríamos las acciones, los pensamientos o la cultura bélica como tal. Para poder romper este círculo vicioso, lo que debemos hacer es anteponer una cultura de la paz donde existan los mecanismos para solventar los conflictos por medios no violentos. Luego tenemos a León Tolstoy, que él construyó el puente entre el pacifismo histórico y la no violencia contemporánea. Y por último tenemos a Gandhi, que él usó la no violencia como propuesta de cambio. Continuando con los conocimientos que adquirí alrededor del curso, vimos los conflictos y las partes del mismo, que sabemos que el conflicto se da cuando tenemos dos partes cuyos objetivos difieren entre sí, esto debido a diferencias de intereses o diferencias de creencias, y estos tienen el pensamiento de que esos objetivos no pueden lograrse simultáneamente. Vimos que el conflicto consta de tres partes. La principal es el nacimiento del conflicto, que es lo que mencioné anteriormente. Luego tenemos el estallido del conflicto, que es el punto en el que las partes fijan su postura y empiezan a atacarse, puesto que ya están centrados en sí mismos, en lograr lo que ellos deseaban. Y por último tenemos a las escaladas y desescaladas, que estas son modificaciones de la intensidad de la conducta. Esta intensidad solo va a cesar cuando se resuelva el conflicto. Para justo poder resolver este conflicto, vimos dos herramientas principales. Vimos más, pero para mí las más importantes fueron estas dos, que primero es las MASC y las justicia restaurativa. Entendiendo las MASC como los mecanismos alternativos de solución de controversias, estas se consideran verdaderas herramientas en la construcción de sociedades más participativas, democráticas y garantes de los derechos humanos, ya que promueven el diálogo, el entendimiento, la cooperación y la empatía. Entre algunos ejemplos de MASC que vimos fueron la negociación, el arbitraje, la mediación y la conciliación. Estos se basaban principalmente en el diálogo, con la finalidad de llegar a hacer felices, por así decirlo, a las dos partes, y estas podían llegar a tener una tercera persona, que esta tercera persona podía llegar a ser un profesional o simplemente alguien que viera el conflicto desde un punto de vista más objetivo para llegar a ayudarles a la resolución del conflicto. Y por último tenemos a la justicia restaurativa, que como su nombre lo dice, busca restaurar el daño moral, social y económico, promoviendo una participación activa tanto de la víctima, el ofensor y la comunidad, contribuyendo así a la búsqueda de acuerdos. Y ya por último tenemos a la educación para la paz, que, como mencioné al inicio, existieron movimientos de líderes que mantenían la firme convicción de que en la educación es donde se deben interiorizar los principales comportamientos de pacificación social, desarrollando así el potencial humano y centrándose en sus tres dimensiones, que son la moral, la social y la religiosa, tratando de centrarse en la paz positiva y desarrollando así la cultura de la paz. Como vi alrededor de las lecturas, nos mencionaban que esta educación para la paz no es algo que se da solamente en la escuela, como podríamos llegar a creer. La educación de la paz es algo que debe darse como una sociedad en conjunto, no es cosa de solo una persona. Yo creo de relevancia la educación para la paz y en general la materia, ya que esta nos ayuda a sustentar, como dice en el texto, la paz positiva, que no es una paz que solo está por encima, una paz que solo está como fingiendo por así, que en el momento en el que un conflicto escale, esta paz se va a romper. La paz positiva está más centrada en darnos las herramientas necesarias para nosotros saber cómo solucionar un conflicto de manera asertiva, respetando a ambas partes. Y creo que esto es de relevancia en nuestra carrera, puesto que para llegar a ser buenos profesionales tenemos que llegar a ser buenos ciudadanos. Y ya, es todo. Gracias.